A don José le tocó el golpe de Estado en la Unión Soviética, ¿sí? Ahí. Y me parece que una experiencia bien importante, tanto para la lucha del tercer mundo como el proceso de descolonización que se están dando. Y me gustaría preguntarle primero cómo era la Unión Soviética cuando usted la conoció, cómo era su vida. Tiene que pensar que yo tenía, no sé, 10 años cuando se derrumbó la Unión Soviética, por lo tanto todo lo que sé de la Unión Soviética está influenciado por la derrota. Pero la pregunta es, ¿qué recuerdos tiene usted de su experiencia en la Unión Soviética? ¿Cómo era la vida cotidiana en la República del Socialismo? ¿Y cuáles fueron sus principales aprendizajes ahí en la Unión Soviética? Correcto. Para ser de algún modo bien certero, bien realista, yo tengo que decir que previamente yo estudié mucho a la Unión Soviética. Y es por eso que cuando tuve la ocasión de ir, no vacilé un instante de ir a estudiar a la Sovietski Soyuz Socialistichi República, cuya tradición es Unión de República Soviética, socialista soviética. No vacilé, pero yo previamente me había escuchado tantas cosas, que era el país dictatorial. Bueno, de hecho, lo fue por ambos lados, por los zares y también después por el Partido Comunista. Y yo había leído bastante los pueblos, el socialismo como sistema socialista. Ustedes saben que se había construido como un sistema, ya no solamente de un solo país o dos, sino que todo donde estaban Cuba, etcétera. De tal modo que a mí me impresionó totalmente Rusia, para empezar, el país más central, más conocido, pero también cuando se integran el resto de las repúblicas. La república que compusieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el que me impresionó mucho, yo estando aquí en Chile, tenía 14 años. Yo le dije que en Purén se forma el liceo y uno de los directores era comunista, Peña, y nos hablaba de la comunista, del socialismo, que era una posibilidad de que los pueblos se liberaran de la explotación, de la miseria y la desigualdad. Y fíjese que yo tenía 14 años cuando me estudié, y yo no sé si usted lo ha estudiado, debe saber mucho, que los periodistas o los escritores saben mucho más que uno. Y me estudié así el libro que Así se templó el acero. Ese libro fue escrito por un joven del Komsomol, que era la juventud de Rusia, Komsomol, por Pavel Kolchayev. Se lo escribió cuando que no fue capaz de seguir existiendo por su lucha, solamente por la lucha que él dio como joven, como niño. Y escribió Así se templó el acero cuando él estaba en el hospital ciego. Lo escribió. Eso fue lo que a mí me fortaleció para seguir por esta senda, por esta lucha, por los cambios, por las transformaciones, por los pobres. Pero también me impresionó cuando Lenin toma el poder en 1917, cuando tiene que trasladarse después, claro, todo se manejaba inteligentemente, la inteligencia y la contrainteligencia, pero Lenin cuando ya las cosas ya están, como hablan los políticos y especialmente los que estudian dialéctica, los que estudian política, cuando se llega a un punto se da el factor objetivo y el factor subjetivo.
en Rusia las masas, el pueblo, los campesinos, los soldados, los obreros, estaban enardecidos. Y en ese caso, como Lenin vivió casi toda su vida, la clandestinidad estaba en Suecia y se traslada para llegar al sindicato de los estibadores en Leningrado. Lo que más conozco es Leningrado, el día que el gobierno que está ahí le cambia nombre a Stalingrado. ¿Y usted conoció ahí? Sí, sí. ¿Y le gustó la ciudad? Sí, sí. ¿Y cómo era? Es lo más lindo la ciudad. Es lo más lindo, lo más turístico, el mar, todo. Estuve en donde estuvo preso Máximo Gorki, el gran Escritor. El gran escritor, el gran filósofo. Estuvo en la cárcel ahí, aquí murió, preso por el zar. Entonces, pero más corto, llega Lenin ahí, lo están esperando los trabajadores, y él se dirige a los trabajadores y dice a tal hora del día, ¿cuándo fue? El 7 de octubre de 1917, al toque del buque Aurora, de los 3 toques, se levanta el pueblo y asaltan al cuartel, al Palacio de Infierno, en Leningrado. Y fue por eso yo creo en las masas. Cuando las masas se ponen, no hay nadie que los pare, ningún regimiento militares, no. Las masas adelante. Ahí murieron solamente 4 personas. Y ahí se toma el poder en 1917, el Partido Comunista creado por Lenin, y Lenin en la mañana, eso yo lo he visto en los videos, se dirige, por supuesto en ruso, y dice: hemos logrado, por primera vez en la historia, de conquistar el territorio, conquistar definitivamente la paz, y escribe 2 grandes decretos, no más. La paz mundial y la total entrega de las tierras a los campesinos. Solamente esos 2 decretos. Y eso yo lo leí aquí, lo leí, no voy a decir lo estudié, lo leí mucho. Entonces eso me impresionó mucho, y por eso uno se carga de la mente a los sistemas, a las políticas de allá o de acá. Entonces eso es lo que me llevó, entre otras cosas, y también también lo que significó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ahí con mucho acierto y desacierto de todo, en todos los lados se da. Stalin no entendió el comunicado que le da un agente de Hitler, que fue su primer asesor, que le escribía los comunicados y nada menos que era comunista. Le dicen: a tal hora va a atacar Alemania. El 39, no el año 41. Y Stalin no lo tomó para la risa, no. Y es por eso que Rusia en ese instante sufrió tantas bajas. 20 millones de seres humanos sucumbieron en la Segunda Guerra Mundial, porque Rusia no estaba preparado. Los rusos tuvieron que con su cuerpo, con todo, parar los tanques. Y eso demoró de prepararse y armar, y bueno, y después sabemos todo el resultado de que ya atacó muy fuerte Hitler con sus tropas, avasalló con todos los pueblos a la pasada, con Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, etcétera, Rumania, y estuvo a pocos kilómetros de tomarse, yo siempre le digo, me quedé pegado con eso, Leningrado, y ahí, si viene la controversia, porque el gobierno de Luis ya se había preparado con las armas, obligado todo a hacer armas y a abastecerse con todo, y plantear la contraofensiva, y todos sabemos que recién el 43 Estados Unidos, porque ve que la cosa se va inclinando para allá. Yo creo que si Estados Unidos hubiese triunfado, Hitler está al lado de Alemania. Pero ahí fue la contraofensiva y se sumó a la lucha. Pero en la época que usted va, está los 70, ¿sí? Está Brezhnev. Está Brezhnev. ¿Cómo se está viendo la Unión Soviética ahí en lo físico? Fíjese que en ese instante ya hay hartos grandes problemas internos. Eso es lo que queríamos. Yo lo oí. Así como habían grandes avances, también había muchísimos problemas, especialmente con la juventud.
pero también los trabajadores ya estaban saturados de muchas cosas y había grandes problemas, ya en grandes discusiones internas y bueno, lo que todos sabemos que llega el momento del, tengo entendido, el 94, cuando se produce la revolución de la Glasnost y la perestroika. Pero antes se veía eso. ¿Y en qué sentido se da con la juventud? Yo lo vi porque yo participé con la juventud, íbamos a los balnearios ahí, y ellos hablaban. Oh, chimploja, está muy mal aquí las cosas. ¿Y sabe por qué? Mire cómo son detalles, y eso es lo que hay que tener en cuenta, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí en el pueblo mapuche. Los jóvenes tenían problemas porque iban a los magazines, se llamaban a los almacenes en ruso, no encontraban lo que ellos querían. Yo adelante, hasta Temuco vine con zapatillas, un poco parecía esa, con zapatos, y ellos no encontraban las zapatillas que ellos querían, no encontraban, si siquiera, allá se llamaba pecos viles, los pantalones que te de reír, no había. Y ese fue un gran descontento de la juventud y los hablaban. Y tampoco no había libremente, aquí estamos cosas, la libertad del trago, allá se tomaba pura vodka. A mí, yo con Miguel, yo nunca he sido bueno para el trago, tampoco puedo decir que soy pitonito y no me mando mis pescados cuando hay que mandarse. Pero allá, pura vodka. Estos jarros eran chicos, caña, y ellos se lo tomaban al seco y lo hacían tomar a uno. Entonces también el alcohol. ¿Y le gustó el vodka? ¿Ah? ¿Le gustó el vodka? No me gustará porque era muy fuerte, a 90 grados. Yo no sé cómo supieron mi nacimiento allá, especialmente las rolas, las niñas. Un día me llegaron sorpresivamente, me encerraron, me dijeron, aquí vamos a celebrar en Rusia, ¿verdad? Y yo no tenía ni idea y me hicieron tomar, allá toman un tomate bien pasado, como podrido, pues no es podrido, es pasado nomás. Uno lo huele, manda por ahí y se va a la caña. Y yo no la pude tomar la primera vez, digo, esto aquí no va. Ni me gusta, va, dice, no puedo, camarada. Dice, dame, anda, no mames, me obligaron. Entonces, todas esas cosas se veía ya de lo que se preveía, de lo que podía venir, de lo que venía. Y ahí yo creo que hay la estructura, las élites del partido seguramente no se dieron cuenta y llegó lo que sucedió. Pero al mismo tiempo tenemos que decir claramente cuáles eran los avances que había. Fíjese que el metro y mucho de la movilización ya eran gratis. Pero ¿qué pasa? Yo modestamente yo me he estudiado muy por encima, a lo mejor muy rápido, todos los regímenes sociales que han sobrevivido a lo largo de la historia, el esclavismo, o sea, no, primero la comunidad primitiva, como el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y la meta que tenía la Unión Soviética era el comunismo. Y yo estaba por eso, y a lo mejor estoy por eso. No porque sea comunista, ustedes saben que yo no soy comunista por otras cosas, pero el programa era bueno, desde mi punto de vista. Porque cómo no voy a estar de acuerdo, por ejemplo, que aquí en América estamos divididos como verdaderos enemigos en Argentina, Perú, Bolivia, todo, y si este era un solo continente. Y el Partido Comunista planteaba, y José Martí, el mismo, ¿cuánto se me olvidó? En Venezuela, el que dio lo que es el, ay, se me olvidó ¿Simón Bolívar? Simón Bolívar planteó de que alguna vez iban a luchar para que el continente volviera a ser una sola patria y los hombres unos solos hermanos. Esto es lo que planteaba la consigna digamos, del comunismo. Y por lo tanto se terminaban los estados, se terminaban las Fuerzas Armadas. De eso me gustaría hablar un poco en algún momento. Imagínense las Fuerzas Armadas, cuánta inversión dirigen para mantener los estados, aquí mismo en Chile. Entonces, ese era el planteamiento. Y por lo tanto, ese anhelo mundial del comunismo, usted sabe que yo no sé si fracasó, porque ojo, ¿qué es lo que está planteando el cabrito que tiene 32 años en Corea del Norte? O sea, yo no digo que eso
va y puede ocurrir de repente tanta loquera, tanta cuestiones que hay, pero si ese cabrito, ¿cuánto se llama? Tú lo sabes bien, lo plantea porque sabe que no está solo, sabe que detrásito está la República Popular China, sabe que de todos modos está la Unión, no está la Rusia y hay otros países, está Irán, que se van a lanzar, así que yo al final pienso que el planeta Tierra, nosotros estamos encima de un polvorín. Pero eso fue lo que a mí me llevó también a estudiar allá. Fue mi privilegio el estudiar, si no podía ir a cualquier otra parte. ¿Y qué fue estudiar, don José, allá? Yo, fueron cinco temas. Economía política, ciencias políticas y ciencias sociales, historia y filosofía. ¿Y cuál era el otro punto? Eran 5. Economía política, lo dije. Fueron 5 temas. Eso fue lo que nosotros fuimos a hacer como un postito allá. Fuimos elegidos, yo creo que a nivel nacional, muy selectos, digamos, los más pensadores a estudiar todas esas cosas, porque fueron profesores, ingenieros, ya se habían... Y yo, que era el más bajo, ¿no? Apurado ahí ahí apenas, así, estudiando nocturno, ahí apurado la enseñanza media. ¿Y ella conoció dirigentes de, no sé, pienso de Medio Oriente, de países que están en proceso de descolonización? Porque como que converge un poco el discurso de autodeterminación que usted empieza a plantear con los procesos de descolonización que se están dando, la segunda oleada. ¿Usted los conoció? Correctísimo, mire, yo por qué en los años 80 hablé de la autodeterminación. Porque yo viví en carne propia como ya vivían los pueblos de agua. Conversé con los chechenios, conversé con los lituanios, los letuanios, los carachaicos, y que eran los que estaban ya harto puntúas. Esos eran los más descontentos. Porque las políticas, como yo dije delante, la paz mundial que había plantado Lenin y toda la tierra del campesino no era tal para los pueblos originarios, que eran más de 20 pueblos que había de Lenin en ese momento, ahora no sé cuánto hay, ya hace ya más de 30 años. Entonces ellos decían, ñéjala, chota, dice, ocho imploja, está muy mal la cosa aquí, está muy mal. Entonces llevaron adelante, como usted me preguntó delante, la reforma agraria, aquí los centros de reforma agraria, el centro de producción, allá llevaron adelante en el periodo de que estuvo Lenin, todos los más próximos de su filosofía, de su política, el coljós, claro, parecido como acá, el coljós y el sovjós. Esa fue la política en el campo. Y que era más o menos como la reforma agraria acá. El sovjós era más avanzado porque ahí era más colectivo, más todo, y la otra, el coljós era más, como ocurrió aquí un poco, vivir un poco juntos, pero después igual podía haber políticas privadas, de privatización para el campo. Y eso es lo que estaba también muy agudo, porque yo me fui, cuando en mis vacaciones me fui varias veces a trabajar con ellos, a trabajar cara dura. Un trabajo voluntario, trabajo voluntario, porque la mano de obra era pero escasa, nos faltaban mano de obra para el modelo de producción que tenía Rusia, de producir, exportar, etcétera. Entonces, ahí se lo citaron los estudiantes, igual como acá, no sé si acá están haciendo trabajo voluntario, que en las comunidades, toda la gente, no sé, allá todos ese día, nos hablaron en Rusia, decían, necesitábamos trabajar acá. Yo, por el primero que para la mano, fui como 2 o 3 veces a trabajar ahí con ellos, y ahí yo me di cuenta, yo escribí como un libro ahí, así como ahora yo también estoy escribiendo un libro, puede ser que lo saque alguna vez. Y ahí escribía todos los días lo que pasaba. Ese sí que me habría ayudado mucho, lo digo. Todos los días. Lo que pasaba, qué es lo que hablaban, cómo se trabajaban, cómo era la situación. Escribía todos los días.
cosas como la memoria. ¿Y ese libro dónde está? No, sí. ¿Lo perdió? No, sí. Lo dejé encargado en las altas cumbres de las organizaciones allá. Y como yo me vine el 79, nunca más apareció, segura que lo siento. Entonces, ahí yo escribo muy bien en detalle todo lo que pasaba allá y todo lo que pasa, pero que ya se habían... pero lo que no dije es que, por ejemplo, uno se subía a un metro, que a un bus, lo que recordaba era voluntario. Si uno tenía conciencia, pagaba. Si no tenía conciencia, no pagaba, ¿no? Así estaba de adelantado. ¿Y usted pagaba? Sí, yo pagaba a pie de la letra. Yo fui un disciplinado, leninista total. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? De que esas cosas las que fueron diluyendo, y al final lo que pasó allá. Pero que la otra cosa que es muy importante decirle, que allá tenían una política de que el mínimo que podía ganar una persona, aunque no trabajara, pero allá faltaban las manos de obra, como dije, no habían cesantes, pero si no trabajaba igual ganaba 91 rublos. ¿Ah? Está asegurada la subsistencia para, digamos, para el más quedado, o no decir el más flojo, tenía asegurado 91 rublos. Entonces, eso era lo positivo, y el planteamiento que existía, que yo le señalé antes, para dónde iba. Por eso se decía que estaban a un paso de la transición del socialismo al comunismo. Y yo estaba por eso. Don José, ¿qué opinaba de Yasser Arafat? Yasser Arafat es mi ídolo, así como Nelson Mandela. Siento profundamente por no tener los medios ahora. Cuando él los salió, yo estaba dispuesto, un poco en los tiempos de la transición democrática acá en Chile, tuve más posibilidad de repente de ir, pero nunca lo hice. Así como tuve pasaje hermano para ir allá al periodo de Frei, a Isla de Pascua. Tampoco lo conozco, no pude ir porque uno no cacha el mote, que donde hay que estar, y prioriza otras cosas más localistas, más de cosas al día que van sucediendo. No las conocí por eso. Pero mi gran ídolo es Yasser Arafat como un hombre. Yo tengo claro que un hombre puede adelantar los acontecimientos como lo puede retrasar. Pinochet retrasó todo acá, algunos lo han adelantado en nuestro sistema que vivimos en el mundo. ¿Cómo uno pudiera ponerse al lado de Arafat? No solamente a él, por supuesto, todos, así como se han hecho y se dan las cosas aquí en el pueblo mapuche o en Chile, de que una vez que son expulsados después de la Segunda Guerra Mundial por estos arreglines de la élite que ahí discutieron, y después dice, ¿saben qué más? A través de la consigna de la OLP, nosotros vamos a ingresar a nuestro territorio y vamos a plantear la autonomía o la libre determinación. Y lo hizo. ¿Y Gaddafi? Y lo hizo con el árbol en la mano. ¿Y de Gaddafi qué opinas en ese tiempo? ¿De Gaddafi? También el hombre fue bastante avanzado, pero el hombre creo que se fue para otro lado y aplicó represión. Cuando le llegó el momento lo defendió nadie. ¿No? Así que no es lo mismo que ya sea Arafat como el Gaddafi, que era muy simpático el hombre, todo, pero ahí él no hizo lo que... No se compara con lo que hizo Arafat. ¿Y usted lo conoció? Mire... Eso, vamos. Yo personalmente a lo mejor no lo puedo decir, pero yo muchas veces participé en muchas conversaciones clandestinamente. Y claro, uno se siente muy halagado, muy importante, a lo mejor es mucho decir al aplicar ese concepto. Pero yo tuve conversaciones con grandes hombres allá en este periodo que yo estuve en la Rusia. Y por eso estuve bastante tiempo, porque yo mi estudio lo terminé muy rápido. Yo terminé muy rápido mi estudio porque soy bueno para leer y trato de recepcionar rápido algunas cosas. Ahora a lo mejor no tanto, es que uno
los años ahí no pasan por el lado, soy más lento, pero igual soy bueno para leer. Don José, por ejemplo, ya no te clasifican algunos archivos para la historia mapuche. Ya ha pasado harto tiempo del tiempo de la Unión Soviética, yo a lo mejor ya puede contar algunas cosas más Claro. que usted siempre ha mantenido, porque usted ha sido bastante profesional en eso de no contar cosas internas, pero ¿a quiénes conoció, por ejemplo? ¿Con quién conversó allá para poder entender por qué vuelve a Chile con el proceso, pensando el proceso de autodeterminación? Me imagino que la experiencia política está ahí. Claro, lo que a mí me limita un poco, porque así es la cosa, yo creo que hasta el día, yo estudié inteligencia, yo tengo que confesarlo aquí. La inteligencia y la contrainteligencia, estuve bastante tiempo encerrado solo, porque no sé cómo determinan conforme a su propia percepción política que tienen, su seguridad y todo. Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos todos los días van a estudiar la inteligencia ahí del capitalismo, el imperialismo, pero yo no sé si lo hacen como estamos aquí nosotros, o lo hacen clasificadamente, en forma unilateral o bilateral con las personas. Y yo estuve con 2 personas encerradas varios tiempo y estudié bien a fondo la inteligencia y la contrainteligencia. Y yo le contaba fuera de micrófono acá a mi hermano Fernando, si yo no estudio inteligencia, yo no estoy en este minuto aquí, porque la apliqué irrestrictamente. Yo no acepté venirme cuando me vine de allá con ninguna ropa de allá, toda la ropa la compraron, la maleta me la arreglaron, no podía pecar en el más mínimo que yo estuve estudiando en Rusia, porque yo me vine conforme a licenciado que estuve en la Universidad de Frankfurt, nada que ver, donde estuve estudiando en la mejor academia de ciencia en Rusia. Entonces, todas esas cosas a mí me limitaron y me limitan. Hasta hoy día yo no cuento todas las cosas porque nadie está libre en lo que pueda pasar realmente. Entonces, en ese caso, yo soy bien cuidadoso, pero sí en esta estudio que hice de inteligencia, eso me dio la posibilidad de saber muchas cosas que muchas cosas no se saben. Por ejemplo, que da como pregunta, ¿quién sabe verdaderamente la historia de Stiglitz, que fue un militante comunista de 100% y llegó a ser el jefe de la Gestapo? ¿Ah? ¿Quién sabe, por ejemplo, el otro, Richard Sorge, que llegó a ser el primer hombre de confianza del sol de Hitler, que le hacía los comunicados y todo, pero era un agente de Rusia que tenía ahí. ¿Quién sabe de Volodya? Volodya, cuando yo no recuerdo el año, porque se reunieron me parece que fue, no estoy seguro tampoco, en Estocolmo, en otro lado, cuando se reunieron las 4 potencias, Rusia, Francia, Estados Unidos y Inglaterra, los 4 más grandes. Y claro, los servicios secretos de Alemania sabían con día y hora y 11, así que eligieron a Volodya que como el mejor hombre para irlo a asesinar a los 4. Y citan a Volodya y una vez que va a subir el avión con 8 personajes de los más finos, rápidos desde la pistola, y le pasan la carta a Volodya y le dicen que arriba, cuando vaya arriba volando tiene que verla. No sabía para qué era. Cuando la abre, forma está muy... porque hay cuánto le da de la contrainteligencia y de lo que subieron. Porque es muy jodido, todo eso no me gusta hablar mucho de estas cosas. Estoy enseñando algunas cosas. Y él buscó la manera de leer la carta y se dio cuenta de lo que iba, a matar a los 4 encabezados por Stalin, por Churchill. Entonces él lo que hace, su cosa que le hace explotar el avión, ¿no? Y se salvó ahí la Segunda Guerra Mundial, que se fuera por otro lado. Entonces todas esas cosas yo tuve la posibilidad, fue uno de los elegidos para eso, yo no sé, incluso tuve que pegarme nada menos y nada más que los años nuevos, además de estar pensando acá en mi país, en mi pueblo, en mi familia. Años nuevos encerrado, solo, porque así se enseñaba la cosa, y por eso que yo mantengo muchas cosas
Es que No las cuentan. no las quiero decir muchas cosas. Pero yo que conversé con mucha gente, claro que conversé, me pasaban la forma, su experiencia, ¿no? Pero al final yo no recibí y no fui, como dijera, impuesto de que yo tenía que irme con la propia voluntad de uno, porque nosotros los fuimos 25 personas ya elegidos, muy elegidos, como le dije, más bien fuimos a hacer un postito, la verdad, porque habíamos estudiado, yo era, como digo, el más atrasado, por ahora tenía una enseñanza media, pero yo me junté con ingenieros, profesores, todos los que habían, y para estudiar a alto nivel estas cosas que yo le dije, la economía política, las ciencias políticas, la filosofía, la historia, la verdadera, o sea, no sé si es la verdadera, pero a fondo la historia que pasaba en los pueblos a lo largo de su existencia. Don José, para que nos vayamos acercando a lo que quiere hablar, que es Mapu, ¿cuándo escuchó usted personalmente, ¿sí?, por primera vez el concepto de autonomía y autodeterminación? Exactamente, ahí no tengo mayor vacilación cuando conversé con los hermanos, especialmente con los chechenios, que eran los más duros en ese momento, los karachaicos, los mongolos existen pueblos acá, y eran los más duros, que tenían muy clara la película. Me decían en ruso que ellos tenían que seguir luchando a pesar que había un país que proclamaba la igualdad, que proclamaba el respeto, pero ellos no están siendo respetados por muchas cosas. El trabajo que ellos no se les, igual que acá, no se les otorgaba todos los medios, todos los recursos para levantarse y levantar su estándar como todos. Ellos sabían. Y ahí yo escuché en ruso me decían que había que luchar por algo propio, y que eso ellos lo plantean como autonomía, especialmente decían. Y yo después fue escarbando los estudios por todos lados que hacían, llegué a la conclusión que aquí en todas partes, en todo nuestro pueblo tiene que ser de abrazar, no solamente abrazar, de luchar por la autonomía, por la libre determinación, porque libre determinación y autodeterminación son conceptos más o menos similares, pero cada uno tiene su especificidad, pero que en el trasfondo de todo eso es la autonomía, y la autonomía en todos los pueblos luchan todos los días los pueblos por eso, igual aquí en Chile. Aquí en Chile dirán, oye, la autonomía tiene que ser un decreto, ¿y quién la va a decretar? ¿Quién, la Bachelet, Frey, quién? O Piñera ahora. Ese es deber imprescindible, implacable, que tenemos que nosotros todos los días aplicarla acá. Y eso es lo que hay en todos los lados. Don José, y viendo la experiencia chechenia de hoy día, ¿sí?, o la que ha sucedido, ¿no teme que la lucha mapuche termine en un conflicto así? No, yo siempre converso con los dirigentes, con todos los más cercanos, hablando más finamente. Yo encuentro bastante complejo la situación hoy día, cómo están. América Latina de repente está un poco más democrático los pueblos, después hay transformaciones, golpes de Estado, y ahora lo que yo veo que en propia América Latina veis como una vuelta a montarse en el poder, y son las fuerzas más reaccionarias. Eso lo estamos viendo en Perú, imagínense en Perú sale un presidente y no sé cómo, y inmediatamente ahora sacan a Fujimori, el asesino más grande de ese pueblo. ¿Por qué tenía 25 años ahí yo le habría dado pena perpetua? Bueno, todos los países muy cercanos igual. Entonces, bueno, dentro de ese marco, por eso yo siempre con mi análisis en eso no estoy de acuerdo, o sea, no están de acuerdo conmigo mis hermanos, como que soy politizado, y como que miro más allá, y que bueno, soy comunista. Yo hace ahora 15, 20 años que renuncié al Partido Comunista, y sabiendo que el que más eran allegados, eran supeditados a la política de la Unión Soviética. Y yo sé por qué, porque la cosa es clara: o me quedo en los partidos obedeciendo órdenes políticas, incluso adversas con nuestro pueblo, o me quedo en mi pueblo, con mi pueblo. Esa fue la decisión que yo tomé. Si yo no tengo ningún problema en lo personal con el Partido Comunista, pero ellos han sido un poco más reacios, no me saludan hasta el día de hoy, y converso así por ahí.
Y yo nada, yo nunca he dicho una palabra, no es porque tenga miedo, no porque no responde. Ah, este es un resentido que a lo mejor no le dieron un cargo aquí. No, señores, yo definí conforme a estos pequeños y muy mínimos conocimientos que yo estoy contando acá, que aquí el pueblo mapuche es un pueblo heroico, asentado por miles y miles de años, que logró con tantos apremios, problemas, imagínense, por miles de años, una estructura cultural. Y cuando hablamos de una estructura cultural es porque hemos tenido que pasar todos los procesos, qué es lo que es organización, qué son los LOF, qué es las políticas, cómo se generaron, cómo definieron y cómo llenaron las autoridades nuestras, los quinches, los nortes, el hueupife, como decía el lonco. Entonces uno modestamente y no sé, medianamente también claridad en eso, yo no puedo estar en otro lado. Y estuve no yo siendo comunista, yo abracé esa bandera y ahí entré con grandes contradicciones que tampoco no me voy a aprovechar de estar con el Partido Comunista. ¿No, José? Hablemos ya de Almapu. ¿Le parece que es como una organización muy importante en el pueblo mapuche, ¿no? Yo creo que todo nos apunta a que ahí es como que se inicia el discurso de autodeterminación. Pero en 1978 se dio una reunión en Barbados, ¿sí? Que ha sido considerada como la cumbre continental indígena fundamental sobre la lucha de autodeterminación, ya que muchos intelectuales como dirigentes van a participar en ella y luego van a volver a sus respectivas repúblicas a politizarla a fines de los 80 y los 90. ¿Sí? ¿Usted tuvo conocimiento de ella? ¿Participó de ella? No, yo no participé, pero tuve conocimiento. Y porque no me llegó una invitación. Si me hubiese llegado, a lo mejor habría ido, porque también se hizo a través de la inteligencia, y no sé. Pero yo también tengo que decirle que eso fue el 78. Sí. Yo el 84, sí, el 84, yo estuve en una reunión donde estuvieron todos los pueblos originarios del mundo, los 5 continentes en Panamá. Yo también de saberlo. Y ahí sí que se acordaron grandes políticas en cada país, en situarlo conforme a la particularidad, conforme cómo se están dando las cosas en cada país. Y yo participé, tuvimos 10 días y ahí me di la tarea de conocer mucho más qué es lo que era autonomía y los hermanos. No sé, uno puede, seguramente es así la cosa, voy a ser criticado por muchas cosas. Pero yo fui a ver algunos, además de participar activamente ahí, yo trabajé mucho en la comisión de paz mundial y carrera armamentista, por eso algo sé de qué pasa en la carrera armamentista. Si no tuviera eso, y por eso es que estoy por borrar todos los estados y esa plata deshilarla al pueblo y levantarla y no estar pasando hambre ahora como estamos. Entonces, yo ahí sí estuve, pero la otra cuestión que me está contando yo no participé, pero he leído sí varias cosas de lo que pasó ahí. ¿Y conoció a don Vicente Mariqueo? Sí. ¿Y qué le parece a don Vicente? Es que por ahí están mis problemas. Ah, ya, eso. ¿Por qué? Vicente, claro. ¿Por qué? No porque él nunca me parece que estuvo de acuerdo con la política que nosotros impulsamos acá como Almapu. Y también seguramente no compaginamos los grandes ideales que había. Y yo no sé si lo conozco, parece que he estado así sin saber, reunido con él hasta el día de hoy. Y por lo tanto tenemos miradas distintas. Pero en el trasfondo yo creo que tenemos una mirada de ser libre nuestro pueblo mapuche y todos los pueblos originarios, no creo, de América Latina y del mundo. Así que esas son, yo no me siento, menos me resiento porque algunos hermanos tengan esa u otra mirada, otra concepción de cómo dar la lucha por la libertad de nuestro pueblo, por la libre determinación. ¿Y cuál es la forma, según usted? Desde su perspectiva. Las formas son variadas, porque y ahí sí que hay que darle harta vuelta. Pero yo voy a entregar mi punto de vista, porque ahí yo siempre recurro al contexto político que vive la sociedad, puede ser el continente, puede ser nuestro país, y de ahí uno determinar
si apuramos por una vía, por este camino o por la otra. Nosotros sabemos cómo están las cosas acá. Hay hermanos que yo los felicito y les rindo homenaje, que están por una línea más dura, más directa. El control de los territorios, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Ahora que yo vea que esa cosa tendrá desenlace favorable a eso, ojo, yo no puedo determinar ahora cómo van las cosas. Claro, si irán más fino por esta lucha que se está dando aquí, esta otra acá, puede ser, y para eso hay que analizar más finamente todo lo que está pasando acá en nuestro país. Bueno, y hay otro que definitivo está por la institucionalidad. Y yo creo que ahí es más lenta la cosa, va a ser a lo mejor menos dolorosa, si por esa vía se alcanza la libre determinación, que es muy difícil. Y lo otro es quedarse en el conformismo y al final darse vuelta y al no hacer nada o sumarse a todo esto, como están las cosas aquí en Chile.